Un saludo para mis seguidores de Beto Explica, mi canal de YouTube. No olvides suscribirte al canal para que te enteres cada que suba una nueva publicación. Hoy traigo un video que nos será útil cuando nuestro PC presente fallas de arranque, como por ejemplo el famoso Bad System Config Info, y no lo hemos podido solucionar con ningún método. También sirve para quitar un virus muy agresivo y recuperar nuestra valiosa información cuando no haya más remedio que formatear. Hay varias versiones de Hidden Boot que nos sirven para Windows 7, 8, 10 y Linux. Me dedicaré en este video a una de las versiones más recientes para Windows 10. Para comenzar, nos vamos a Google o nuestro explorador preferido y buscamos la página oficial de Hidden Boot. Esperamos que abra. Nos dirigimos a la parte superior y vemos la opción de descargas. Ya en la página de descargas nos desplazamos hacia la parte inferior hasta que encontremos el enlace que nos permite obtener el software HBCD-PE-X64 y pulsamos. En este momento comienza la descarga en formato ISO que nos servirá para crear la USB boot. La guardamos en la carpeta de nuestra preferencia. Para crear la memoria, les sugiero que visiten mi página de Beto Explica y observen el video cómo crear una memoria USB boot. También pueden buscar infinidad de métodos que hay en YouTube. Ahora que ya tenemos nuestra USB preparada, comencemos a usarla. Debemos ingresar al BIOS o UEFI de nuestro ordenador dependiendo si es un PC más antiguo o de última generación. La forma es diferente dependiendo de la marca del computador. Buscar en la web cómo hacerlo dependiendo del fabricante. Sea UEFI o BIOS, siempre aparecerá la opción para arrancar desde USB. Recuerde que debe estar la memoria USB insertada en su ordenador. De lo contrario, no será visible esta opción. Si es UEFI y de la marca HP, reiniciar el equipo y presionar Escape. Nos aparecen las opciones de menú que hay en la pantalla. Damos clic en USB Hard Drive 1. Acá comenzaría a arrancar el Hidden Boot desde la memoria. Si es BIOS y también de la marca HP, presionamos constantemente la tecla Escape hasta que aparezca un menú como el que hay en pantalla. Después presionamos F9 y luego Enter. Con flecha abajo me posiciono en la opción Memoria Flash o USB. Luego presiono Enter. Después, en el tercer renglón, que es mi caso, puede variar dependiendo de la cantidad de software boot que haya en su memoria USB. Acá elegimos la opción HBCD-PE-X64. En este momento comienza a cargar Hidden Boot desde este proceso puede tardar 3 minutos dependiendo de su ordenador. Adelantaremos el video para no alargarnos y hacer más fácil la presentación. Nos aparece un ambiente de pantalla de Windows 10 en donde encontraremos las herramientas necesarias para recuperar el sistema operativo, quitar virus de un disco infectado, recuperar en un disco o memoria USB la información antes de dar formato a un disco duro que no se logró recuperar su arranque. Haré un corto recorrido por algunas de las opciones que nos brinda esta maravillosa herramienta. Nos vamos a mi PC. Podemos encontrar los discos y las particiones que ha reconocido nuestro ordenador. Ingresemos por ejemplo al disco C y buscamos la carpeta usuarios. Voy a abrir mi usuario. Luego buscamos la carpeta documentos. Acá podemos rescatar la información almacenada como por ejemplo música, fotos, videos.
y toda la que queramos recuperar y que se perderá al formatear. Regresemos al escritorio y abrimos la carpeta Utilidades. Aquí vemos todas las herramientas necesarias para recuperar un ordenador. Abramos por ejemplo Hard Disk Tool y encontramos esta herramienta para recuperar fotos, videos y archivos que se hayan borrado accidentalmente de una USB o de un disco duro. También hay desfragmentado, diagnóstico y otras, como se puede ver. Regresemos a Utilidades y miremos otra opción también muy importante, como es la de seguridad. Presionamos y nos aparecen dos opciones de antivirus. Para mi gusto, uso con regularidad el Malwarebytes. Me parece excelente cuando tenemos un virus muy rebelde. Esta opción es gratis. Si la quiere completa, debe bajar la opción de pago. Nos vamos a Utilidades y miramos Windows Recovery. Acá se encuentra todo lo necesario para recuperar arranque, restablecer el sistema, recuperar partición y mucho más. Cuando abrimos, nos da la bienvenida y se muestra algunas opciones como reparación de MBR, que significa reparación de registros de arranque. ¿Qué hacer cuando se daña el sector de arranque? También cómo reconstruir el menú de arranque y reparación de archivos malos. Demos clic en One Click Fix. Esta opción es una manera fácil de solucionar problemas por errores de Windows, útil para personas con pocos conocimientos en sistemas y nos permite retroceder si consideramos que no se logró el objetivo. Pulsemos en Restore Disk. Podemos hacer restauración desde una imagen de disco, desde un DVD, desde una memoria USB o archivos guardados con antelación. Pulsemos en Final Solution. Acá Hidden Boots nos brinda una completa gama de herramientas, como por ejemplo recuperar particiones perdidas, recobrar archivos de arranque, revisar particiones, crear backup de Windows, restablecer Windows. También hay una herramienta que es excelente cuando queramos optimizar nuestro computador, ya sea porque está lento o presenta constantes fallos, como lo es el BDC Doctor. Para usarlo, pulsamos para ingresar al recuadro donde aparece el icono con la cruz roja de restablecer o reparar. Le damos clic y continuamos con la ejecución para lograr optimizar nuestro ordenador. Hasta acá el recorrido por esta excelente herramienta. Para que se familiaricen, descárguenla y practiquen, y así descubran las ventajas que trae. Recuerden que la práctica hace al maestro. Espero que este video les sea útil cuando su ordenador pareciera que no tiene remedio. No olvides suscribirte al canal. En caso de que tengas alguna duda, puedes escribirla en los comentarios. Gracias y hasta un próximo video.